Alfredo, creo que no hay otra persona más adecuada para que le expliques al público que me sigue, me hace el favor de seguirme, qué significa el G20 que acaba de suceder en Hamburgo. Sí, mira, el G20 es un concepto y formato economicista que fue realizado después de la grave crisis financiera del 2008 de Lehman Brothers. Entonces, con un formato economicista, se basaron en las 20 principales geoeconomías del planeta, basados en el PIB, Producto Interno Bruto. Por eso está ahí México. Pobrecito, ya ves a Peña ni lo pelaban en Hamburgo, ahí estaba solo, hay muchas imágenes. A mí me dio mucha lástima, ¿eh? Y sobre todo me dio mucha pena como cuando en la conferencia de prensa mutua, esto para meterle botana, porque si no la gente se fastidia. En la conferencia de prensa de Trump y Peña, les preguntan si va el muro y contesta a Trump, dice absolutamente y México lo va a pagar. Y luego sale Videgaray con todos sus prostitutes que le sobran en México, como Federico Arreola, diciendo que no escuchó, que Peña no escuchó. Pero bueno, imagínate el nivel que no haya escuchado. Realmente es lamentable. Bueno, pero México está ahí no porque sepa algo. Ya pasó la época dorada nuestra con Alfonso García Robles, cuando teníamos la mejor diplomacia, una de las mejores diplomacias del mundo, y hoy tenemos una de las peores. Es la triste realidad. Hay que decirlo para arreglarlo. Yo no lo estoy diciendo para destruirlo, sino para arreglarlo. Y Videgaray es la persona menos indicada para estar ahí, porque además no aprende. Él dice que está ahí para aprender, lo peor es que no aprende. Ya lleva varios meses y no aprende. Bueno, dicho esto, de ahí nace el G20 y hay varios países que están, como Turquía, Arabia Saudita, Argentina, que en el ranking del PIB o Producto Interno Bruto de la CIA vienen entre los 20. Curiosamente, Irán, obviamente debido a las sanciones, debió haber estado, pero no está porque pues, goza de sanciones, etcétera. Bueno, ese fue el formato y luego, y ya ahora pues ya lo están cambiando, ya se está yendo a un formato, yo diría, ambientalista. En realidad, ahí en el G20 pusieron a Trump aislado, totalmente lo aislaron 19 países, incluso invitan al FMI, incluso al Banco Mundial, invitan a muchos organismos internacionales, pero no era realmente, aunque la anfitriona era Merkel, que tú sabes, el anfitrión siempre propone y dispone de mucha parte de la agenda, en realidad la cumbre entre Trump y Putin eclipsó al G20. Yo te pudiera decir que el G20 ya está muerto, esa es mi muy humilde opinión, se acabó. Eh, sí, ya, sí, porque ya no la están manejando. Y luego acabó siendo un G2, imagínate, un G2 entre Putin y Trump. Y a mí, mira, yo curiosamente, bueno, tú me dijiste, me hiciste el favor de leer mi artículo el día de ayer, que por cierto ha tenido mucho éxito, de que lo han reproducido en muchos lados, lo ha reproducido el portal ruso Sputnik, me hablaron tres emisarios de tres presidentes de tres países del Medio Oriente, que obviamente no voy a decir sus nombres, querían saber cuál era mi opinión del G20, de la cumbre, y sobre todo la de Putin y Trump. Les dije pues que leyeran mi artículo. Ahí realmente viene todo, fue publicado en La Jornada, y luego lo reprodujeron en muchos lados, en Radio Uruguay, lo reprodujeron a Sudamérica con Telesur, se reprodujo también en News Spain, con España, etcétera. Bueno, pues ya, es decir, y en México ha tenido mucho impacto. Entonces yo te diría que tuvo impacto local, regional y global. Bueno, entonces, en resumen, tú me estabas preguntando ayer que hablamos, ya ves, yo voy a hacer la pregunta por ti porque no me la has hecho, que a ti te había llamado la atención las manifestaciones, ¿no? Que te llamaba la atención las manifestaciones en Hamburgo. Lo que pasa, mira, Hamburgo, quienes conocemos la historia y hemos vivido incluso en Alemania, la historia de Alemania, Hamburgo es sui generis, es una ciudad que da al norte, es un puerto muy importante, pero siempre ha tenido una tradición socialista.
Mira, de ahí es donde se mueven Willy Brandt, se mueven los grandes del Partido Socialdemócrata, que era verdadero socialdemócrata. Ahorita ya se prostituyeron todos los partidos socialdemócratas, ya parecen más neoliberales que nada, como los Chuchos y Galileos de México, ¿no? Que ya, oye, te voy a dar ese grupo insultó al padre Solalinde, lo amenazó, ¿viste, no? Sí, me enteré, terrible. Nuestro querido amigo, el padre Solalinde, que muy querido, muy admirado y muy respetado. Es nominado al Premio Nobel de la Paz y ojalá se le otorguen porque se lo merece. Él, antes del problema de los refugiados en Europa, él ya manejaba el asunto de los migrantes en México. Además lo ha tratado con un enfoque humanista y yo por eso lo quiero mucho. Igual que tú, ya a veces hemos comido incluso con él. Tengo entendido que tenemos una cena próximamente, no digamos más al respecto, ¿está bien? Oyes, Alfredo, pero tú habías hablado de un G2 y luego has hablado de un G3 y otra vez estás hablando del G2. Bueno, te interrumpí porque no terminaste de explicar lo de las manifestaciones. Lo que dices es que en el mismo Hamburgo, independientemente de los otros que llegaron a Hamburgo para manifestarse, hay una protesta contra el capitalismo, ¿no? Que está la gente consciente de que el capitalismo, yo le llamo el desbocado, no sé si podamos vivir con cero capitalismo, pero yo digo el desbocado, el que comete todas las arbitrariedades y todas las injusticias con tal de obtener sus millones de euros o dólares de más y dejando a la gente en la calle. Ese capitalismo cada día está más desprestigiado en más lugares del mundo, no solo acá en Latinoamérica, al menos yo me relaciono ya hoy en día con mucha gente en contra de este capitalismo. Es más, del capitalismo, punto. Pero tu lectura es de que la parte de violencia sucedió auténtica y la parte pacífica también es otro tipo de manifestantes, o fue incitada, o qué pasó. No, mira, ahí en Hamburgo, tú sabes, la población alemana ya tiene casi 90 millones de habitantes. Hamburgo es una ciudad muy importante. Este tipo de manifestantes fue multitudinaria. Acuérdate que en septiembre hay elecciones en Alemania. La Merkel no anda muy bien, que digamos, pero pues ahí anda. Pero mira, yo creo que aquí hay que darle sobre todo a tus algunos puntos para entender por qué yo me atrevo a decir que el G20 fue sepultado, fue eclipsado incluso por un G2 que fue la cumbre entre Trump y Putin. Bueno, y luego me decías, bueno, ¿y qué pasó con el G3? Mi muy humilde opinión es que el mundo va a un G3, pero el G2 se da en la cumbre de Hamburgo entre Putin y Trump, donde hubieron acuerdos. Estuvieron 4 veces más a lo planeado, que era media hora, y estuvieron casi 2 horas y media. Incluso ya ves lo anecdótico, llegó Melania a sacar a su marido, y el marido pues le dijo que no, que estaba reunido. Luego en la noche se fue a cenar Melania, pero ahí en la cumbre, no dije afuera del recinto oficial, se fue a cenar con Putin. Es decir, hay cosas simbólicas que pasaron muy significativas. Mira, incluso te puedo decir algo, una foto que ha pegado mucho, que ha sido viral, lo saca curiosamente Deutsche Welle, que es un portal alemán, yo creo que relativamente serio. Sacan una foto en la que Angela Merkel se lleva las manos a la cara frente a Trump, que parece estarla regañando. Yo creo que eso te marca, te epitomiza qué sucedió entre Alemania y Estados Unidos, que chocaron abiertamente. Mira, primer dato, llega fracturado el mundo occidental. 2, quisieron posicionar a Angela Merkel como la lideresa del orden neoliberal global transatlántico. No le alcanza porque no tiene dientes nucleares. No es que yo sea favorito de las armas nucleares, pero pesan. Es decir, ¿por qué tiene tanta relevancia una cumbre entre Putin y Trump? Porque son las máximas superpotencias nucleares del planeta. Así de fácil, no hay que perder el tiempo. ¿Por qué pesa la cumbre que se da entre el mandarín Xi y
el zar Vladimir Putin, porque antes de la cumbre del G20, el mandarín Xi visitó a Putin. Eso es muy importante, ¿eh? Y ahí afianzaron más la alianza estratégica entre los dos. Sí, pero no son cualquier cosa. Estás hablando de China, que hoy es la máxima potencia, superpotencia geoeconómica del planeta. Sí, porque cuando a veces ponemos a la Unión Europea, estás hablando ya de la Unión Europea de 27 países, o ya se salió Gran Bretaña, y ya no sé que con esa resta todavía la Unión Europea mantenga el mismo sitial. Seguramente hay que quitarle la parte del Producto Interno de Gran Bretaña. Bueno, entonces ahí estamos viendo que ya Putin llegó y Xi llegaron a Hamburgo con un G2 amarrado entre ellos. Por eso yo hablo del T3, porque se da la cumbre entre Putin y Trump, llevan acuerdo de las dos grandes superpotencias nucleares, pero ya venía con su acuerdo el mandarín chino Xi con el zar Vladimir Putin. Por eso yo hablo de un G3, y no creas que es nueva esta idea. Yo la vengo manejando desde hace mucho, e incluso te lo digo con mi rigor, me reconocen mucho en eso en Rusia, en China, en Sudamérica, en Europa, lo reconocen, bueno, incluso hasta canales de televisión de Estados Unidos como CNN. Donde menos lo reconocen es en México, exceptándote a ti y a mi periódico La Jornada. Bueno, te digo que salir un minuto en Russia Today, cuando me dan mucho juego, a veces me dan 20 minutos, ahorita Sputnik, que es un importante portal, me dio 20 minutos, pues vale toda una vida en Televisa. Y yo no sé que estar toda tu vida en Televisa valga algo, porque no tiene la menor influencia a nivel regional, menos global. Bueno, pues dicho esto, se sucede, ya más o menos te resumí por qué hablo del G20, que no operó. Fue un fracaso de Angela Merkel a mi juicio. Incluso te puedo decir, y me duele mucho porque soy un gran admirador del pueblo alemán, sobre todo de su filosofía, de sus grandes científicos, físicos de primer orden, evidentemente exceptuando el nazismo, ¿no? Que fue una aberración, pero yo allá veo mucha comparación entre Putin y Bismarck. A mi juicio hoy Putin se vuelve el personaje que concentra la gravedad física global de la geopolítica, y es un gran estadista igual que lo fue Bismarck, precisamente alemán. Pero ¿por qué digo que por qué hablo de que le fue mal a Alemania? Mira, así como Alemania en un poco más de 100 años tuvo dos derrotas en guerras mundiales, hoy tuvo una derrota geoestratégica. Yo creo que Merkel sobredimensionó su poderío, que no lo tiene. Insisto, no tiene dientes nucleares. El único país que le provee hoy paraguas nuclear a Alemania es Francia. Pero Francia tampoco tiene muchas armas nucleares. Francia anda en alrededor, no me hagas mucho caso, de 400 bombas nucleares. Estás hablando que Rusia sola tiene 2.500, igual que Estados Unidos. Es decir, en eso sí pesa mucho. Ahora, yo mi análisis lo baso en dos conceptos muy poderosos de la geoestrategia. No creas que son así de ocurrencia de una noche ardiente de verano. La primera que me baso es la estabilidad estratégica. Y la estabilidad estratégica maneja precisamente el equilibrio que se ha dado entre Estados Unidos, entonces la vieja URSS, hoy Rusia, en el ámbito global. Y prácticamente están empatados. Y el otro equilibrio triangular estratégico, que lo maneja hasta Carnegie Endowment for Democracy, es un portal muy importante, un think tank de Estados Unidos, hablan del triángulo entre Rusia, China y Estados Unidos. Realmente así se mueve el mundo. Tú me dirás, bueno, ¿por qué no está México? Y más con Peña, los que quieren a Peña. Bueno, pues cabe, I'm sorry, me encantaría que estuviera. Pobre México, ya no cabe ni en Norteamérica, ve cómo nos maltrata Trump. Saca un artículo de Guardian, que es un rotativo británico, pone Trump humilla por enésima vez a Peña en Hamburgo. Imagínate lo doloroso que es para nosotros los mexicanos, pues estar mal representados, tener una pésima cancillería sin rumbo, que además creen que arrojándose a los brazos de Estados Unidos ya te resolvieron el problema. Mira. Comenzando por el anterior, Calderón, Fox. Todos, desde Salinas, ¿no? Entonces, mira, hay un libro que escribió Donald Trump, The Art of the Deal, el arte de los negocios, ¿no? Podríamos traducirlo así en forma laxa, donde él lo sintetiza muy bien.
Antes de ser presidente, estoy hablando de Trump hace más de 10, 15 años, donde dice al débil lo aplasto y con el poderoso negocio. Pues ahí está. Negocia con Putin, porque es tan poderoso como él, pero aplasta a un país como el nuestro, como México. Ve cómo nos ha maltratado con este asunto. Bueno, en resumen, yo te pudiera decir, cometió un grave error Angela Merkel. Esto no se ha manejado mucho en México. De vísperas a la cumbre del G20, fíjate qué interesante, la Unión Europea y Japón, obviamente la Unión Europea ya no está Gran Bretaña por el Brexit, pero nos guste o disguste, Alemania es su motor geoeconómico, es el principal. Con Japón acordaron celebrar el mayor pacto de libre comercio del mundo. Oye, deja fuera a Estados Unidos. ¿Cómo vas a dejar fuera a Estados Unidos? No es que me guste bien o Trump o me caiga mal. Aquí no es de amoríos. Aquí estamos hablando de análisis puro. ¿Cómo vas a dejar a la máxima superpotencia nuclear fuera? ¿Cómo vas a dejar fuera al país que los rescató a ambos después de la Segunda Guerra Mundial? Que además no quiero pensar cuántos agentes de la CIA existen en Japón y en Europa. Y yo ahí auguro que van a haber atentados, se va a cobrar muy feo las facturas Trump contra Alemania. Es desgraciadamente, porque yo creo que cometió ese grave error Angela Merkel. Angela Merkel comete el error primero que te estoy diciendo, porque tiene una obsesión mercantilista. Y hoy el mundo, en búsqueda del nuevo orden mundial, no lo haces ni con la cuestión mercantil, ni lo haces tampoco con la cuestión del cambio climático del Acuerdo de París. Tú me preguntas también lo personal, yo estoy a favor del Acuerdo de París, ni cambio climático. Es más, China y Rusia estuvieron a favor, pero el cambio climático y el comercio no hacen los órdenes mundiales. Hoy los órdenes mundiales se hacen entre las grandes potencias y hay muchas maneras de definirlas, pero una principal hoy en el siglo XXI pues son las armas nucleares, es que sean potencias económicas, tener un ejército poderoso convencional, que sean tecnologías de punta, y todo eso lo tienen Estados Unidos y Rusia, grandes territorios, etcétera, etcétera. No me voy a perder ahorita en la definición de qué es una potencia. Por ejemplo, a mí me cae muy bien Belice, pero por más que quiera, pues no coloco a Belice en ninguna de estas situaciones. Tenemos que ser sensatos. Hay más de 192 países, pero no todos definen el orden mundial. Entonces, en Alemania ya lo sabían, créemelo, por eso el error es mayor. Wolfgang Schäuble, que es el ministro de Finanzas de Alemania, 64 o 74 años de edad, hace un mes fue a la Academia Estadounidense de Berlín y precisamente criticó el concepto del G3, en que Estados Unidos se ponga de acuerdo con Rusia y China y que esto pondría fin al orden neoliberal global y le daría gran ímpetu a China y a Rusia con sus respectivas esferas de influencia. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? Que poco a poco, todo lo que te estoy comentando es gradual, no lo vamos a ver de un día al otro, pero aquí lo que importa es el punto de inflexión y sobre todo la dinámica, los vectores, y hay que tener una mentalidad de entrar a la hipercomplejidad no lineal de los eventos. Pues si uno se pone a ver cuestiones lineales, pues se va a perder. Yo, por ejemplo, a mí me ha dado muy buenos resultados mi método multidimensional. Yo no nada más analizo la cuestión económica, de efecto del G20. Pues analizo las finanzas, analizo la demografía, analizo la población, analizo el territorio, la tecnología, analizo las bombas nucleares, etcétera, etcétera, sus ejércitos, son muchas cosas que uno tiene que analizar, la geopolítica, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente ese reduccionismo financierista a veces y economicista, pues quizás sí funcionó en tanto cuanto estaba vigente el modelo neoliberal global, que hoy, a mi juicio, es el gran perdedor en Hamburgo. Sí, sin duda. Aunque mira, ya no, con Trump ya no. Trump está yendo al proteccionismo. Trump está furioso de qué está pasando en el comercio. Tiene prácticamente
déficits comerciales con la mayor parte de los países con los que comercia, y dice, bueno, lo que pasa es que ustedes no están gastando en asunto militar, yo los protejo con mi paraguas nuclear, y ustedes no gastan nada en materia militar. De ahí viene el choque con Alemania, esa es la realidad. Y entonces, pues tampoco los alemanes le van a regalar, le van a dar un superávit, dice, no, es que así es el libre comercio. Estados Unidos no, ustedes pueden comerciar, porque yo los protejo con mis armas nucleares, si no ya los hubiera invadido desde cuando Rusia. Y ahí tienes un debate muy interesante, que yo te digo cómo va a concluir, al menos que, y lo digo abiertamente, que maten, que asesinen a Trump, que ya ves Krause está pidiendo que lo asesinen, en un Twitter que mandó borra. Sí, te lo mando si quieres. Imagínate un demócrata que pide que asesinen a un presidente. Uy, pues ganó las elecciones. No saben perder los neoliberales. ¿Y cómo puede ser un demócrata que pida asesinar a un presidente, nos caiga bien o mal? Es decir, no van a ser los presidentes que él quiere. Lo pueden matar, lo pueden enjuiciar, sin duda alguna. Más bien creo que lo van a enjuiciar todo. La maquinaria legal de Estados Unidos la tiene totalmente Clinton, los dos, marido y mujer, y Obama. Y yo no dudo en ningún momento que ellos, con Mueller, que hoy está manejando las investigaciones, pues digamos, solicite el famoso impeachment de Trump, tipo el mismo Bill Clinton. Pero ellos, el Partido Demócrata está manejando que esto va a ser igual que Nixon, donde él tuvo que renunciar antes de que lo enjuiciaran. Yo tampoco creo eso. Yo, mi muy humilde opinión, es que hoy el Partido Republicano, que tiene las 2/3 partes para ser impeach, para ser enjuiciado, necesitas 2/3 partes del voto del Senado. Pues yo estoy hablando en términos técnicos, cuál es la posibilidad de un impeachment de Trump. Yo creo que esto se daría si el Partido Republicano empieza a perder escaños en la elección del año, de 2 años. Fíjate ahora, paradójico, que esto no se sabe mucho en México, nos guste o disguste. Desde que accedió Trump al poder, si tú lees todos los media stream de Estados Unidos, pues Trump es un loco, hay que matarlo, hay que enjuiciarlo, etcétera, etcétera. Pero perdemos de vista que tiene muchos partidarios que le dieron el triunfo en la presidencia y no son los que viven en las costas de Estados Unidos, ni occidental ni oriental, con excepción de Florida, que sí le dio mucha votación, sobre todo por los cubanos. El voto rural está con Trump. Ok, me van a decir es que son ignorantes, ¿no? Bueno, que el ignorante no vota, que digan no votan los ignorantes y ya entendemos cómo va a ser la elección. Entonces, pues también votan. Y estos ignorantes, como así los maltrata la prensa y los canales de televisión de Estados Unidos, es el famoso voto rural que se encuentra ubicado en 2 cinturones. El cinturón bíblico, el Bible Belt, como se conoce en inglés, y el cinturón industrial, que es el Bible Rust, que es el cinturón industrial. Y ahí es donde ganó la elección Trump. Y hoy, ¿cómo se defiende? Pues el mass media, stream media, está en contra de él, en forma apabullante, con excepción de Fox News. Todos los portales lo odian, con excepción de Breitbart, que prácticamente es el portal de Steve Bannon, que es su estratega, pero él se maneja con Twitter. Trump es un fenómeno del Twitter, nos guste o no, y todo el mundo estamos pendientes cuál va a ser el Twitter del día de Trump, que te puede aniquilar. A las 3 de la mañana tuitea muchas veces, o 4, ¿cómo dices? 5. Sí, así es. Y uno pregunta, bueno, ¿y a qué horas gobierna? ¿No? Pues tú tienen equipos, tú sabes, pero él es un fenómeno del Twitter, y yo creo que incluso gana la presidencia gracias a él. Entonces ahí tienes más o menos la situación que te comento. Este G2 que te dije que emerge en la cumbre entre Putin y Trump puede ser descarrilado, ¿eh? No hay que ser muy optimistas, hay que ser precavidos y realistas. ¿Por qué? Porque existen elementos, todo el Partido Demócrata, que prácticamente lo controla George Soros, que es su máximo enemigo. También gente del Partido Republicano, como son John McCain, que lo controla George Soros para no variar, y también Lindsey Graham, desde el Partido Republicano, y Marco Rubio, que se acaba de subir, que precisamente ayer criticaron vehementemente cómo se había dado un acuerdo de ciberseguridad
entre Putin y Trump. Mira, yo te diría que en esta cumbre, a mi juicio, lo más que me llamó la atención fue lo siguiente. Uno, que se haya celebrado. Eso ya es una buena noticia. Cuando se había pospuesto después de todo lo del Russiagate. Dos, que haya detenido el deterioro de la caída estrepitosa de la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Y eso es fantástico para la paz mundial, porque por lo menos no se van a ir a un holocausto nuclear donde ninguno de los dos va a ganar. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Y luego se dieron, al menos lo que se ha publicado, muchos elementos de cooperación. Y hay una plataforma de cooperación en el futuro. Uno de ellos era la cuestión de la ciberseguridad, el asunto contra el terrorismo de los yihadistas en Siria, en Irak, es muy buena noticia. Luego tienes también, el asunto de Siria ya estaba dado, hay que reconocerlo, ya venía un acuerdo entre Kerry, que fue el canciller de Obama, y Lavrov, el canciller precisamente de Putin, y ahí no hay que, digamos, hay un gran avance, ¿no? Yo diría, sigue la dinámica ya que venía desde Obama. No hay, te diría que tampoco en lo de Ucrania hay un gran avance. Sigue la dinámica, pero ahora Trump tendrá un enviado especial para dirimir este asunto. Buena noticia. Y por último, donde yo sí veo que hay un gran avance, cuando antes de la cumbre había chocado Trump con el mandarín chino Xi Jinping, donde incluso dijo voy a apretar las tuercas, voy a hacer sanciones, porque China no está haciendo lo suficiente y necesario para aplacar a el presidente de Corea del Norte, que curiosamente es un loose cannon, como se diría en inglés, es un cañón suelto, y antes de la cumbre del G20 lanzó su misil intercontinental de prueba, como diciendo, a mí no me van a estar, se quieren sentar a negociar, vengas, pero a mí no me van a estar chantajeando o amenazando. La noticia buena es de que Rusia irrumpe en el escenario de Norcorea. Ahora de que Rusia tiene 80 y pico de kilómetros con Norcorea, muchas veces se olvida eso, además de los que tiene China. Es decir, ahí tienen que ir un acuerdo regional y global, porque el contencioso nuclear de Norcorea vale la pena. Si es un tema que he venido siguiendo desde hace muchos años. Sí. Entonces, ahí tienen que entrar Rusia, China, Estados Unidos, Japón, Sudcorea y la misma Norcorea. Entonces, tiene que hacer un acuerdo. Pero el acuerdo que yo estoy viendo ya aceptó, y esa es muy buena noticia, Trump, la intermediación de Rusia, que obviamente no va a abandonar a China. Entonces, ¿qué te digo yo? Bueno, se da un G2 nuclear y geoestratégico entre Putin y Trump. Pero Putin ya trae un acuerdo de alianza estratégica con China y no va a abandonar a China. Además tiene necesidad de China porque todos los países tienen vulnerabilidades. Ningún país es autártico. Quiere decir que se puede gobernar solo. Eso no existe. Todos estamos uno del otro, unos en mayor medida que otros, obviamente. Pero a nivel de esa dimensión, Rusia sí cometieron el grave error, yo creo que el grave error de Obama fue haber empujado a Rusia a los brazos de China. Y hoy Rusia, si tú me preguntas, pues yo veo de gran triunfador a Putin como centro de gravedad de la política global, se da el lujo de recibir al mandarín Xi, tiene su alianza estratégica con él, y ahora avanza con Trump en todo esto que hemos hablado, pero a Trump ya lo habían aislado, y que ese es el error de Japón y la Unión Europea, de haberlo aislado en la materia comercial. ¿Cómo puedes aislar a Estados Unidos? Te guste o no Trump, no puedes. Eso es una superpotencia, Estados Unidos. Luego, y el otro error es de que la Angela Merkel casi hace del asunto del cambio climático un casus belli, donde Trump queda aislado totalmente solo en el escenario mundial, lo cual es cierto, porque incluso China y Rusia están a favor del acuerdo de París. Y ahora, tampoco hay que perder de vista que China tiene excelente relación con Alemania. Y obviamente China se va a acomodar. Yo lo que cuando te hablo de esta tripolaridad, que así la veo, de China, Rusia y Estados Unidos, obviamente no es lineal, porque también cada uno tiene sus esferas de influencia, tiene sus traslapes, tiene sus relaciones propias, etcétera, etcétera. Por ejemplo, te puedo decir, Rusia tiene excelentes relaciones hoy con Sudcorea y Japón.
China tiene excelentes relaciones con Sudcorea, pero no con Japón. Rusia tiene excelentes relaciones con India, pero China no las tiene con India en este momento, aunque están en el marco de los BRICS, que se ha desdibujado un poco. Yo partiría entonces con ese esquema del G3, eso es lo que yo veo como dinámica. Y mira, y te lo digo con humildad y rigor, porque siempre uno tiene que ver, bueno, ¿y quién está pensando como yo? O yo como quién estoy pensando. Tienes que ir a las referencias de los grandes pensadores del planeta. Y hoy me encuentro, y estoy feliz por ello, que no estoy tan erróneo. Porque cuando tú tienes que uno de los máximos estrategas de Francia, que es Jacques Sapir, Sapir se escribe S-A-P-I-R, prácticamente escribe hoy, y lo saca de Défense, que es un portal de primera en francés de estrategia militar, que tiene su sede en Bruselas, si no me equivoco. Hoy prácticamente escribe lo que te digo, pero él va incluso hasta más lejos, aunque yo sí lo había visto también, lo dije de otra manera, él que llega a 4 conclusiones de esta cumbre del G20. Mira cómo la pone. 1, triunfo de Vladimir Putin. 2, éxito de Trump con su proteccionismo soberanista, es decir, la soberanía del Brexit en Gran Bretaña y el trumpismo pesaron. Fíjate qué interesante. 3, ¿qué es lo que dice? Se descarrila el Acuerdo de París, que es el cambio climático, por una sencilla razón, porque no es vinculante. Es decir, no es obligatorio. Y 4, dice, fin de la globalización. Incluso ahorita, así. Bueno, yo eso ya lo vengo diciendo desde el 2006, mi querida Cristina. Lo que pasa, obviamente, no saliendo de la imprenta mi libro, que así se llama, El fin de la globalización, va a suceder. Bueno, ya pasaron 11 años, pero yo hablo de tendencias, de dinámicas, y ya estás viendo que se está acabando. Y hoy, si revisamos Global Times, que es el portal de los chinos, fíjate cómo doy datos duros. Es decir, no es nada más que yo pienso solo. Uno también tiene que aprender de los grandes maestros a nivel universal. Y hoy los chinos dicen que sí, que el modelo de la globalización entró en crisis desde el año pasado, ya porque ya los elementos de la antiglobalización están ganando, que es el trumpismo, que es proteccionismo. Sí, ese fue el choque de Merkel. Yo incluso ayer en mi columna puse que la gran perdedora es Angela Merkel. Se encapsuló en el concepto de la globalización y no entiende hoy que los pueblos mismos de Alemania y de los G20 están en contra del modelo porque han beneficiado al 1% de la población y ha dejado de lado al 99%. Es anómalo y aberrante. Entonces se está cayendo solo. Y hoy llama la atención que aún adoptando el modelo capitalista, sí, China, los tres, recuerda que Rusia en los momentos es capitalista. China maneja el viejo sistema del es mixta. Fíjate, China maneja el viejo sistema del PRI. Propia más fíjate lo que son las cosas. Mixta. Estatismo, haya control estatal, obviamente sí existe. Y eso es lo que es Trump también. Hay que ver. Aunque él coquetea mucho con Goldman Sachs y con la banca Rothschild. Tiene a Wilbur Ross como secretario de Comercio, fue el director de la banca Rothschild en Nueva York. Y luego tiene a Mnuchin, tiene como a 5 personas, nada más te cito a uno, a Mnuchin, que es el secretario de Finanzas, que viene de Goldman Sachs. Es decir, Goldman Sachs estaba, igual que los Rothschild, estaba con Hillary Clinton en la elección. Pero ahí no ha tocado el modelo financiero Trump todavía, porque él evidentemente cree en la supremacía del dólar. Aquí, mira, el problema es que la gente confunde de finanzas con economía, no es lo mismo. Y luego, por ejemplo, China está a favor de la globalización económica, pero no favorece la globalización financierista, que siempre dominaron las plazas de Wall Street y de la City en Londres. Entonces, fíjate, si tienes 2 países como Gran Bretaña y Estados Unidos que no quieren saber nada del modelo economicista, bueno, quiere decir que algo anda mal. Porque Gran Bretaña en realidad está buscando una gran alianza con China y con India. Ya no quiere saber mucho de la Unión Europea. Pero además, si nosotros nos vamos a las previas 2 guerras mundiales, Gran Bretaña nunca quiso darle la supremacía a Alemania. Ese es el motivo de las 2 guerras mundiales.
cuando Alemania empezó a superar a Gran Bretaña. Y las dos veces tuvimos guerras mundiales por ese motivo. Hoy Alemania supera de nueva cuenta a Gran Bretaña, y ese, a mi juicio, ese es el motivo del Brexit, que es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Bueno, ahí tienes, grosso modo, una síntesis de algo muy complejo, que quizás necesite de la interacción con tus seguidores. Alfredo, ¿crees tú que el mundo puede sobrevivir haciendo a un lado los acuerdos ambientalistas? Es mi última pregunta. Mira, lo que pasa es que hay mucha polémica en esto de la cuestión ambiental. Yo creo que se vale un programa, ¿eh? No te quiero dar una pregunta. No, estando a favor del Acuerdo de París, pero tengo mis críticas. Es decir, sí, porque mira, las baterías, ¿qué quieren pasar? A nuevas industrias donde van a ganar nuevas transnacionales, donde dejan atrás a los hidrocarburos fósiles. Y vamos a pasar, supuestamente, a los carros eléctricos, que usan baterías. Mira, contaminan más las baterías de lo que uno se imagina. Entonces, tampoco hay que cantar hay mucho que trabajar el Acuerdo de París. Yo creo que estamos siendo muy benévolos, pero si somos críticos en todo, tenemos que serlo también, incluso en lo que creemos, que es en el Acuerdo de París del cambio climático, que tiene muchos bemoles en su seno. Pero eso vale la pena un programa. No quiero ser simplista y expedito. Dale, gracias. Un abrazo. Un abrazo, cuídate. Hasta pronto.